Muy buenos días, son las 7 de la mañana. Bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Es lunes y son muchos los asuntos que a esta hora escriben la actualidad de la mañana, con unas bolsas asiáticas que marcan máximos de 15 meses en la antesala de lo que sin lugar a dudas va a ser una semana clave en la macro, en ese dato de inflación en Estados Unidos clave para lo que puedan ser los próximos movimientos en política monetaria por parte de la Reserva Federal, y en un momento en el que sin lugar a dudas la atención de los mercados de Jerome Powell va a estar en ese dato de inflación en la primera economía del mundo, tras sumar ya 3 datos consecutivos de decepción, con renovadas presiones en esa inflación, en esa subida de los precios, y en un momento en la que, ojo, también muy pendiente de lo que pueda dar de sí esta semana, cuando se espera que Joe Biden, que la administración estadounidense imponga y extienda los aranceles a vehículos eléctricos y a otros sectores por parte de China. Son sin lugar a dudas los grandes puntos de atención de unos mercados que a esta hora sin lugar a dudas se enfrentan lo que va a ser el inicio de una semana intensa en la parte macroeconómica, en la parte de las relaciones comerciales, y en una sesión en la que, por supuesto, hoy tenemos que estar muy pendientes de los grandes asuntos que escriben los asuntos del tablero internacional y, por supuesto, hablando aquí desde España, lo que es el resultado de una convocatoria electoral clave, sobre todo mirando al gobierno de España, porque el PSC de Salvador Illa, los socialistas, han ganado las elecciones en Cataluña y dan lugar a próximas negociaciones, porque no tiene esa mayoría necesaria para gobernar en solitario y va a tener que mirar a Junts, a Esquerra, en un momento en el que el propio Puigdemont, el prófugo de la justicia, ha señalado cómo la división entre los independentistas le ha hecho daño y el Partido Popular ha avanzado hasta la 4ª posición. Son, a grandes rasgos, la noche electoral, los ecos en los que sin lugar a dudas las negociaciones van a ser claves de cara al gobierno de España, donde ese voto de los independentistas fue claro, necesario y fundamental para la investidura de Pedro Sánchez, y por supuesto muy pendientes esta mañana de los grandes asuntos del tablero internacional, de la geopolítica, que a esta hora son los que sin lugar a dudas escriben la máxima tensión y que una vez más nos hacen mirar a Rusia. El presidente, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, ha hecho un movimiento sorpresa. Recordemos, la semana pasada tomaba posesión de su 5º mandato, sesión de investidura en la que todo apuntaba que iba a apostar por la continuidad y la renovación, presentando de nuevo al primer ministro para encabezar su gobierno. Sin embargo, en las últimas horas, movimiento sorpresa, remodelación sorpresa y, sobre todo, en esa ficha clave que ha sido, sobre todo, en el tablero internacional. Ha dicho adiós, ha relevado al ministro de Defensa a esta hora, en lo que, según los expertos, no deja de señalar una clara señal del descontento por lo que está siendo la evolución de la guerra en Ucrania más de 2 años después, esa operación especial, y en su lugar coloca a un economista civil en el cargo. Cambio de fichas, aunque, ojo, a su ministro de Defensa no le dice adiós del todo, porque le deja dentro de lo que es el Consejo de Seguridad, cerca de lo que es el ámbito más cercano de Putin. Recordemos que es una de sus figuras más cercanas, y así en este punto se convierte en un movimiento de clara expectación, mientras Putin sigue pendiente de esa guerra en Ucrania y, por supuesto, de quienes sean los encargados de dirigir las operaciones, y en ese contexto, como decimos, el ministro de Defensa hasta ahora pasa a ser miembro del Consejo de Seguridad Nacional. Importante, al mismo tiempo que, por supuesto, en el frente de batalla lo que está siendo claro y evidente está siendo la fortaleza de la supremacía rusa, sobre todo lo que está siendo en torno a la zona de Kharkov, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha instado a la calma, a la tranquilidad en las últimas horas, mientras Rusia está avanzando en esta zona clara, y en un momento en el que le ha pedido confianza a los ucranianos, al pueblo de Ucrania, y que no se dejen llevar por las presiones de esa emoción, de la situación extremadamente difícil, y ha pedido confianza
de cara a lo que sin lugar a dudas es el gran frente de batalla, sobre todo cuando 2 años después de iniciarse la guerra no hay visos de una próxima solución al conflicto. Precisamente en las últimas horas el Papa Francisco se ha pronunciado y ha reiterado su petición de un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania y ha asegurado que el compromiso de la Santa Sede es favorecer y continuar rezando y abogando por la paz. Todo esto mirando a uno de los grandes puntos calientes del mapa, aunque sin lugar a dudas Oriente Medio sigue centrando gran parte de esa atención y más cuando en las últimas horas, en declaraciones a un medio estadounidense, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha dicho que Israel no tiene un plan creíble para los refugiados en Rafah, para ese más de 1 millón de refugiados palestinos que acudieron a esa ciudad fronteriza de Rafah para refugiarse tras iniciarse la guerra de Israel contra Hamas tras los atentados sorpresivos del 7 de octubre. Dice Blinken que por lo tanto se justifica que Estados Unidos haya bloqueado ese envío de armas de largo alcance, de bombas de largo alcance a esa región del mundo, señalando que no tiene un plan creíble para la protección de los civiles, para la protección de los refugiados en Rafah, y advirtiendo que sin lugar a dudas lo que ha sido ese retraso en el envío de bombas de 2.500 libras, que ha sido hasta ahora el último paquete retenido por parte de Estados Unidos, podría no ser el único, de alguna manera, que se suma a lo que ha sido el discurso de Joe Biden de los últimos días, y advirtiendo que, por supuesto, la gran línea roja marcada hacia Israel es ese posible evento, esa ofensiva de alta intensidad en Rafah, que es el gran punto de preocupación por parte de la administración Biden, sobre todo mientras Biden tiene que seguir apostando por el apoyo de los votantes judíos de cara a las elecciones, pero en el que sin lugar a dudas la popularidad también está asestando un duro golpe por ese apoyo férreo a Israel, mientras se acumula y se acrecienta el drama humanitario. Por supuesto, mirando a Oriente Medio, clave sin lugar a dudas en las últimas horas lo que ha sido también por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas, ese llamamiento, esa advertencia de que un ataque, que un asalto a Rafah pudiera cumplir con la ley internacional, advirtiendo y elevando la preocupación y la presión internacional sobre lo que puede ser ese gran punto de asalto a la ciudad de Rafah, punto que se yergue como el último, según el gobierno de coalición de guerra de Israel, para acabar con el último bastión de Hamas, y por supuesto una jornada en un momento en el que el temor sigue estando en las preocupaciones en torno a que de nuevo lo que pueda pasar en Rafah pudiera convocar una conflagración regional y elevar el conflicto de Oriente Medio más allá de Gaza. Y por supuesto, mirando a la parte más económica del día, clave sin lugar a dudas lo que está de cara a suceder. Hoy se celebra el evento anual de búsqueda de capital extranjero por parte de Francia, se Choose France, y lo que ya ha avanzado la presidencia del Elíseo, la presidencia gala, es que va a recibir 15.000 millones de euros en inversiones extranjeras en el evento anual que el propio presidente Macron va a presidir este lunes, y en el que los grandes nombres llegan por parte de Amazon, que va a anunciar una nueva inversión de 1.200 millones de euros en Francia, o GlaxoSmithKline, que también va a anunciar inversiones, como distintas empresas que lo que van a hacer son invertir y asegurar empleo en esa economía francesa. Y por supuesto, mirando lo que sin lugar a dudas son los grandes asuntos que despiertan la atención de los mercados a esta hora, llega sin lugar a dudas lo que ya se anunció en marzo y lo que ahora comienza a ser una confirmación, porque China inicia ya la venta de deuda ultra larga para impulsar la economía. Es la información. Hasta noviembre va a vender 138.000 millones de dólares en deuda soberana a largo plazo. Es 1 billón de yuanes de su divisa China, y será la cuarta venta de este tipo en los últimos 26 años, teniendo en cuenta que la última nos remonta al año de la pandemia, a 2020. Según Bloomberg, China va a comenzar la venta mientras busca recaudar fondos, y lo va a hacer a partir de este viernes. Momento crucial, sin lugar a dudas, mirando a esa deuda, estamos diciendo las acciones asiáticas en máximos de 15 años a la espera del IPC, pero sin lugar a dudas, a esta hora el gran protagonismo gira en torno a los movimientos que puede llevar a cabo Vladimir Putin tras el sorpresivo cambio, la remodelación a la cabeza de su Ministerio de Defensa, el ministerio encargado de la guerra en Ucrania.
7 y 12 minutos de la mañana, seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del día en Negocios Televisión. Una mañana que sin lugar a dudas se escribe con los grandes asuntos que hasta ahora despiertan la atención de los inversores y que hasta ahora en la parte más económica de la mañana nos hace mirar a China, a la segunda economía del mundo que se dispone ahora sí, tal y como había advertido, a iniciar la venta de deuda ultralarga en un intento por impulsar la economía. Hasta noviembre va a vender un total de 1 billón de yuanes, 138.000 millones de dólares en deuda soberana. Va a ser la cuarta venta de este tipo en los últimos 26 años y la última fue en 2020. Según publica en exclusiva Bloomberg, China va a comenzar esa venta mientras busca recaudar fondos para apoyar a la segunda economía más grande del mundo e impulsar su estímulo económico. El Gobierno central va a comenzar a emitir algunos bonos a 30 años este viernes, según un comunicado del Ministerio de Finanzas. Los bonos con plazos de 20 y 50 años se ofrecerán a partir del 24 de mayo y el 14 de junio, respectivamente. El lote final, compuesto por notas por bonos a 30 años, saldrá ya en noviembre. El Ministerio no ha revelado la cantidad de bonos que se venderán, aunque hay que señalar que China lo que sí anunció fueron esos planes para la venta de bonos a largo plazo durante el Congreso Nacional del Pueblo en marzo, cuando los responsables políticos prometían aumentar el apoyo fiscal a la economía. En cuanto a los grandes asuntos del tablero internacional y de la geopolítica, si hay un tema que destaca a esta hora ha sido el cambio sorpresivo en la crisis de gobierno promovida por Vladimir Putin, porque el presidente ruso ha reemplazado al máximo responsable de defensa del país en un movimiento que ha pillado por sorpresa apenas unos días después de iniciar su quinto mandato. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha sido relevado tras ser señalado por ese estancamiento de la guerra de Ucrania, esa operación especial, aunque Putin no ha alejado del todo a quien ha sido su máxima persona de confianza en su círculo más cercano y lo ha situado como secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Recordemos que es uno de los miembros del círculo más próximo del jefe del Kremlin desde que inició la carrera política en los años 90. Entre tanto, Putin ha propuesto al ex viceprimer ministro Andrei Belousov como nuevo ministro de Defensa. Sin lugar a dudas, ha sido el gran movimiento que ha sorprendido y en un momento en el que la atención internacional mira a lo que es a partir de ahora el responsable, un economista civil para dirigir la defensa y sin lugar a dudas para dirigir la guerra en Ucrania, que cuenta ya con más de 2 años y en un momento en el que se observa muy de cerca lo que puede hacer el nuevo responsable del ministerio, como decimos, especializado en economía, para reemplazar y cambiar lo que va a ser la estrategia de Putin de cara a esa operación especial. Esa operación especial, esa guerra en Ucrania, que la quiere llamar así Rusia, y mientras sobre el frente de batalla, Zelensky insta la calma pese al avance ruso sobre la zona de Kharkov. En su discurso del domingo, el presidente ucraniano ha instado a su pueblo a confiar en que su ejército va a defender la zona fronteriza nororiental del país y que no deben ceder a las emociones a pesar de la situación extremadamente difícil en las afueras de Volchansk. Zelensky pide a los ucranianos que no entren en pánico ante el actual avance de Rusia en la región de Kharkov, que está poniendo en peligro a la ciudad. Los ucranianos, asegura, deben confiar en el ejército y junto con otras varias ciudades y pueblos, Volchansk, recordemos, una ciudad ubicada a solo varios kilómetros de la frontera con Rusia, está bajo fuego constante del avance de las tropas rusas, según las autoridades locales, que han iniciado una evacuación masiva. Casi 500 residentes permanecen en la ciudad, que tenía una población de casi 18.000 antes de la guerra, según el gobernador regional informa en Telegram. Y el Papa Francisco ha reiterado su llamamiento a que se lleve a cabo un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Lo que asegura es que la Santa Sede sigue trabajando para favorecer
y rezando por la paz. Renueva así el Papa Francisco su llamamiento para un intercambio de prisioneros, señalando cómo su compromiso es el de favorecer a una solución y a un fin del conflicto. Lo decía esta mañana después del rezo del Regina Caeli, en el que también ha recordado la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y la celebración en muchos países del Día de la Madre. El Papa insta en este sentido a llamar a ese intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania. Junto a la guerra de Ucrania, sin lugar a dudas, Oriente Medio sigue emergiendo como el gran punto caliente del globo. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestiona que un asalto israelí de alta intensidad a Rafah cumpla con la ley internacional. Volker Türk ha pedido a Estados Unidos que haga todo lo que esté en su mano para evitar una ofensiva a gran escala sobre la ciudad fronteriza de Rafah, ciudad que se ha convertido en epicentro para el más de 1,5 millones de refugiados palestinos que han huido del resto de Gaza desde que comenzó la guerra tras los ataques sorpresivos de Hamas sobre Israel. En un comunicado, el austriaco, el alto comisionado de la ONU, subraya que unas 300.000 personas ya se han visto desplazadas a la fuerza en el sur de Gaza por las últimas órdenes de evacuación israelíes emitidas. Y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken ha defendido la decisión de suspender el envío a Israel de 3.500 bombas por temor a que puedan usarse en la ciudad de Rafah, en Gaza. Con tono crítico ha denunciado que Israel carece de un plan creíble para proteger a ese 1,5 millones de civiles que se refugian en la zona. En declaraciones a la ABC News This Week, Blinken ha respaldado el argumento del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, que sigue decidido a ayudar a Israel a defenderse y que el envío de 3.500 bombas de 2.500 libras de largo alcance era el único paquete de armas estadounidense retenido. Al mismo tiempo, ha reiterado las advertencias contra una ofensiva a gran escala en Rafah. Biden, decía Blinken, ha dejado claro a Israel que si lanza esta operación sobre Rafah, entonces hay ciertos sistemas que no apoyarán ni suministrarán para esa operación. Posicionamiento de Estados Unidos al tiempo que llegan críticas por parte de Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha denunciado que Estados Unidos y que los países europeos no están haciendo lo suficiente para presionar a Israel para que acuerde un alto el fuego en Gaza después de que el grupo militante palestino, el Movimiento de Resistencia Islamista de Hamas, aceptase una propuesta de tregua inaceptable a ojos de Israel y que además, según las últimas informaciones, lejos de buscar 6 semanas de tregua, buscaba hasta 12 semanas. Turquía ha denunciado los ataques de Israel contra Gaza, ha pedido un alto el fuego inmediato y ha criticado lo que llama el apoyo incondicional a Israel por parte de Occidente. Ankara ha suspendido todo comercio con Israel y ya advirtió que ha decidido unirse a la iniciativa de Sudáfrica para que Israel sea juzgado por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Y siguiendo con la crónica internacional, pero en el apartado más geoeconómico, la presidencia francesa ha lanzado ya distintos anuncios de cara al evento anual Choose France que arranca este lunes. El evento Elija Francia de este año, esa cumbre anual para atraer inversión extranjera, va a resultar en inversiones por valor de 15.000 millones de euros, unos 16.200 millones de dólares. Esa cantidad representa un aumento con respecto a los 13.000 millones de euros de inversión extranjera de un año antes. El presidente Emmanuel Macron va a inaugurar el evento este lunes y en la antesala de esta cita, la presidencia gala ha señalado distintos anuncios como que el gigante estadounidense de Amazon va a anunciar una inversión de 1.200 millones de euros. También ha adelantado que GlaxoSmithKline va a anunciar nuevas inversiones o Accenture con planes para crear nuevos puestos de trabajo en el sector de la inteligencia artificial. Por su parte, el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer también ha anunciado este domingo una inversión de 500 millones de euros en Francia para investigación y desarrollo antes del inicio de la cumbre empresarial.
Importante las últimas declaraciones de Elon Musk, el magnate multimillonario, dueño de Tesla, de X o de SpaceX o Neuralink, cree que la inteligencia artificial llegará a ser tan omnipresente que la inteligencia biológica será menos del 1%. Declaraciones durante su intervención en la 27ª Conferencia Global Anual organizada por el Milken Institute. Subraya Elon Musk que la inteligencia artificial podría ser la cuestión más importante de todas, más que no parece prever cuánto tardará ese momento, pero añadía que la inteligencia biológica puede servir de respaldo, de amortiguador de la inteligencia, pero en porcentaje advierte que casi toda la inteligencia será digital. Y por supuesto, hablando desde España, clave a esta hora de la noche lo que es la resaca electoral tras la convocatoria de las elecciones autonómicas en Cataluña, epicentro informativo sobre todo de cara a los problemas que pueda trasladar al Gobierno de España, donde el apoyo independentista ha sido crucial para la investidura de Pedro Sánchez. El PSC, el socialista Salvador Illa, se ha hecho con alrededor de ese 28% de los votos, 42 escaños, son los que le dan la victoria, pero sin embargo son insuficientes para esos 68 de la mayoría absoluta, con lo cual necesitaría formar una coalición que le hará mirar a sus socios del gobierno independentista, aunque se abre la puerta a que sea la primera vez que Cataluña sea gobernada por un partido nacional en más de 10 años. Se abren movimientos de negociaciones en un momento en el que el prófugo Puigdemont lo que ha señalado y ha lamentado ha sido la división entre los independentistas, que asegura es lo que ha fraccionado ese resultado, también señalando sin lugar a dudas lo que es ese dibujo del resultado de la votación que concede ese tercer lugar para Esquerra y en el cuarto lugar avanzando el Partido Popular, y en el que aún así Vox ha cumplido sus expectativas señalando resistiendo, pero el Partido Popular le desbancaba como la cuarta fuerza en el Parlamento catalán. En este sentido, sin lugar a dudas, muy pendientes de lo que están haciendo los mercados en un momento en el que, sin lugar a dudas, de cara a lo que va a ser el primer movimiento de apertura de la semana, se apuntan los futuros americanos a subidas moderadas en los futuros del S&P y en los del Nasdaq, y en lo que está resultando clave el inicio con las bolsas asiáticas en máximos de 15 años de cara a lo que va a ser una semana clave en cuanto a datos macroeconómicos, y en los que vamos a ver ese dato de inflación en Estados Unidos, cuando todo el mercado está pendiente de esa batalla inflacionaria de cara a lo que pueda hacer la Reserva Federal en política monetaria. Hoy que estamos viendo al Hansen de Hong Kong con subidas del 0,69%, mientras que el índice Nikkei en Tokio está retrocediendo el 0,28%, y por supuesto mirando lo que está siendo ese escenario de los mercados y comercial, lo que se espera que sea el anuncio esta misma semana por la administración Biden de nuevos aranceles, de extender los aranceles a los vehículos eléctricos y a otros sectores de China. Y clave también, mirando a los protagonistas con nombre propio, la noticia que llega por parte de ARM, recordemos, la firma británica diseñadora de chips, la que SoftBank tiene una participación del 90%, que va a lanzar chips de inteligencia artificial para 2025 para capturar, según adelanta el periódico Nikkei Asia, esa demanda de la inteligencia artificial. Va a instalar una unidad de chip de inteligencia artificial para construir un prototipo para la primavera de 2025. Según las informaciones que publica a esta hora el diario Nippon, el diseñador, por tanto, de chips con sede en el Reino Unido está en conversaciones con otros fabricantes, incluido TSMC de Taiwán, para producir esos chips de inteligencia artificial. Y en este punto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.